Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Enemigas con beneficio. ¿Qué haces aquí tan temprano, Lal? Pregunté con curiosidad cuando vi a mi jefa parada al lado de la mesa de Wai. Estoy aquí para llevar el resumen del informe Wai. Creo que la esperaré para comprobarlo. Lal me miró por un momento y estaba al lado de la silla de Wai tomando café, mientras la otra mujer leía el informe. Ni siquiera es hora de trabajar todavía. Estos jefes trabajan muy duro. ¿Y el café? Miré la taza de café en la mano de Lal y la que estaba en la mesa de Wai. Ambas copas tenían el mismo logo. Compra uno y lleva uno gratis. Pero recuerdo que hoy no hay ascenso. Dijiste que tenías algo que decirme, Ni. Fue Tawa quien interrumpió mi curiosidad. Luego me giré para sentir levemente a mi jefa y volví mi atención a mi mejor amigo. Casi lo olvido, me distraí con la... Anoche vi un fantasma, Tawa. Le dije a mi mejor amigo con expresión alarmada, pero cuando lo escuchó Tawa no parecía creerlo. Nadie en nuestra empresa ha dicho nunca haber visto un fantasma. Ni el guardia de seguridad ni el ave de llaves vieron alguno. Comenzó Tawan analizando la situación. Realmente odiaba ese tipo de personas que solo pensaban en lógica. Lo digo en serio, Tawan, no estoy bromeando. Quizás estabas tan asustada que estabas imaginando cosas. De hecho, escuché una noche el fantasma de una mujer, Tawan, que estaba haciendo sonidos desde el baño. Tawan no pareció creer mis palabras. Eso me hizo hacer un sonido de frustración. ¿Por qué iba a mentirte? De hecho, conocí a uno, el fantasma del baño. Hacía sonidos, fue la cosa más aterradora del mundo. Si no me crees, es tu culpa. Le diría a Hantra que envió un monje para protegernos de los espíritus malignos. El sonido de la carpeta de informes de cerrarse fue tan fuerte que yo estaba charlando animadamente con Ottawa. Me asusté. Era guay, parecía que no estaba de buen humor. Este punto no se explicó en detalle. Voy a arreglarlo. El plazo es hasta las 10. Guay de repente parecía molesta, su rostro estaba fruncido y su expresión era tan oscura como nubes de tormenta. Guay, la fecha límite de las 10 en punto creo que es un poco. El rostro de Lal de repente se puso pálido cuando Guay le devolvió la pila de documentos. Las 10 son demasiado tarde para ti. Entonces, ¿qué opinas de las 9:30? Y los ojos de Guay brillaban con una ira que no había visto en mucho tiempo. La vista envió un escalofrío por mi espalda y no era mía quien miraba. Está bien si es lo que quieres. Lal estaba tan pálida que sentí pena por ella, pero Guay era realmente extraña. Su estado de ánimo fluctuaba. Recupera tu café, no quiero ver más. Guay empujó la taza de café hacia atrás. Eso hizo que Lal pareciera más molesta. Quédatelo, por favor, me daré prisa y te conseguiré el trabajo. Lal continuó hablando con Guay con esa voz de cacharro suya. Guay dejó escapar un gran suspiro y luego despidió a Lal. Está bien, ya puedes regresar, tengo trabajo que hacer. ¿Por qué tengo la sensación de que el aire entre esas dos es un poco extraña? Nim, vuelve al departamento ahora. Lal vino y me arrastró con ella, haciéndome gritar de confusión. Espera, Lal, espera un minuto. Ven y ayúdame a arreglar el documento ahora. Espera, ¿por qué? Aún no es hora de trabajar. Lal, espera. ¿Por qué de repente me veo arrastrada a eso? Ni en el universo parece odiarte ahora. Vi un fantasma y ahora estoy abrumada por el trabajo. Creo que tendré que hacer méritos pronto. Aunque la empresa para la cual trabajaba era excelente en términos de entornos y personas, cuando llegó el momento de cambiar decidí entrar en un capítulo nuevo más desafiante para crecer. Me había mudado a un nuevo lugar de trabajo, pero todavía estaba en contacto con mi encantadora mejor amiga Tawak. Y hoy las dos nos reunimos para cenar juntas por primera vez este año. Hace tiempo que no te veo, te ves increíble. Alabé a la modesta Tawak, que ahora se maquillaba y vestía mucho mejor, también parecía más segura que antes. Estás exagerando, Ni, sigues tan ruidosa y alegre como siempre. Lo tomaré como un cumplido. ¿Qué debemos comer? Estoy hambrienta. Le preguntó a Tawak. Estaba pensando en algunos restaurantes decentes y con buenos precios, pero mientras miraba a mi alrededor vi una cara familiar. Espera, ¿no es ella Lal? Silencio, ¿por qué gritas? Tawak me regañó, pareciendo seria. Hace tiempo que no nos veíamos. Tawak estaba tan callada y asustada fácilmente, parecía un poco aterrador. Solo estaba tratando de saludar a Lal. ¿Por qué me detuviste? Ning echó un vistazo. ¿Quién está con Lal? Me giré para mirar a Lal, que salía de la heladería. Espera, ella salió de la tienda con... Ese es con Guay, ¿verdad? Sí. Estoy viendo cosas. Déjame echar un vistazo más de cerca. Espera, Ning. Me acerqué a ellas lentamente, aún manteniendo la distancia para asegurarme de que las dos no me notaran. ¿Estaban tomadas de la mano? ¿Tenían los dedos entrelazados? Quiero decir, sería normal que si fueran amigas cercanas que se tomaran de la mano, pero Lal y Guay no eran tan cercanas, ¿verdad? Entonces, ¿Guay y Lal son cercanas? Siempre pensé que a Lal no le gustaba Guay. Me giré para preguntarle a Tawa que me estaba mirando, entonces tuve que seguir observando la situación. Guay tenía un helado en la mano y Lal bajó la cabeza para decirle algo. Guay pareció quejarse de algo antes de llevar el helado que tenía en la mano a la boca de Tawak. Tawak, ¿viste lo que acabo de ver? Me giré hacia mi mejor amiga y le susurré en pánico. Sí, lo vi. He intentado contarte esto cientos de veces. Tawak suspiró y me miró decepcionado.
Pensé que eras Ning, la que lo ve todo. Me giré para mirar al área guay, quienes se reían felices. Parecían... ¿Están saliendo? Claro que salen. Lal y Guay se encuentran, añadió Tawa. ¿Desde cuándo? ¿Qué tal si cenamos primero? Tengo todo el día para contarte todo esto, Ning. Tawa interrumpió la conversación y seguía a mi mejor amigo de buena gana. Aún así me giré para echar un último vistazo al área guay. ¿Cómo me perdí este chisme? Quizás debería dejar de usar el apodo de Ning, la que lo ve todo. ¿Todo está bien? Preguntó Betaka cuando me vio mirando a mi alrededor por un momento. Me pareció escuchar la voz de Ning. Le respondí a mi compañera cuando escuché la voz familiar y habladora. Pero cuando miré a mi alrededor no vi ninguna señal de amenaza. Quizás había escuchado mal. La extrañas, ¿no? Yo también la extraño. Es mucho menos animado sin ella cerca. Sí, supongo, es un poco solitario. Vamos, de lo contrario no llegaremos a tiempo para ver la película. Betaka se acercó y tomó mi mano como siempre. Me hizo sonreír antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué sonríes? Y por supuesto mi sonrisa no escapó de los ojos de Betaka. Por eso la mujer preguntó sorprendida. Estaba pensando en lo lindo que es poder tomarte de la mano en cualquier lugar guay. Levanté nuestras manos entrelazadas a la altura de mis ojos y examiné con orgullo el pequeño anillo de diamantes en el dedo anular izquierdo de Betaka. Ni siquiera necesitabas rendirte solo para tomarme de la mano. La pequeña mujer refunfuñó a mi lado. Ya era hora, además sería muy complicado si siguiéramos en la misma empresa. Dije felizmente, salir con alguien de la misma empresa puede resultar muy complicado. Realmente no me preocupan los chismes en el lugar de trabajo. Lo que me preocupaba era la imagen de Betaka, que trabajaba en finanzas. No quería que nadie pensara mal de ella. Esto es lo mejor. ¿Es por eso que ahora que dimitiste lo estás dando todo? Me reí cuando mencionó el primer mes después de que lo dejé. Me presenté para llevármela frente a la empresa e incluso la recogí antes. Por supuesto, tengo que decir a todos que esta hermosa mujer está secuestrada y no intenten coquetear con ella. Qué dramática, igual que tú, Guay. Volví con la mujer cuando comentó cómo actué. Betaka tampoco se lo tomó con calma. Sucedió un día cuando atrapé a Betaka como de costumbre y como conocía a la gente de allí, me dieron el privilegio de esperar en la zona de asientos cerca de la sección. ¿Qué haces aquí, Lal? Fue Pong quien vino a saludarme. Solo vine a recoger a mi novia. Respondí a Pong cuando encontró mi voz confiada. El rostro del hombre de mediana edad se puso un poco pálido después de planear burlarse de mí, y fue en el mismo momento en que Betaka vino a verme. ¿Desde cuándo se llevan bien? ¿No crees que es un poco extraño? De repente Pong soltó, haciendo que todos los integrantes de la compañía que pasaban por allí se detuvieran y observaran la situación con interés. Y eso me hizo caminar para estar al lado de mi novia. Tomé su mano con firmeza. ¿Qué tiene que ver conmigo el hecho de que esté saliendo con Lal? Betaka preguntó, y ella le dijo eso a Pong. Lo dijo de manera tan directa y fría que el hombre rudo quedó atónito. Si salir con alguien no afecta a mi trabajo, no creo que sea algo que deba importarle a nadie. Después de que terminó de hablar, la mujer miró a Pong y miró a la gente a su alrededor. Por supuesto, nadie en la empresa se atrevería a enfrentarse a Betaka. Por eso todos los empleados que estaban mirando se dispersaron de repente. Oye, lo siento por preguntar algo tan grosero como ese. Pong finalmente dio marcha atrás y se disculpó con nosotras. Está bien, ya no estoy enojada. Así que edita el informe de mantenimiento, dijo la mujer con una leve sonrisa en su rostro. Pong estuvo de acuerdo y se fue rápidamente. Vaya, guay, eres genial. Betaka era muy valiente. Me sorprendió la admiración que sentía por la determinación de mi compañero de mucho tiempo. Me sentía más orgullosa porque no era la única que no tenía miedo de decir que estábamos saliendo. Betaka había dicho eso delante de todos. ¿Cómo no enamorarme cada día más de ella? Ahora estás callada. ¿Te gusta estar callada cuando eres tímida? Lal, siempre me tomas el pelo. Está bien, no te molestaré más. Date prisa y cómete el helado, se va a derretir. Señalé el helado que tenía en la mano. Lal, ¿quieres comer conmigo? Después de que Betaka le dio un mordisco, se giró para preguntarme. Sí, pero solo si me das de comer. Estás siendo inteligente otra vez. Aunque me estaba quejando, la mujer aún así me dio el helado sin hacer ningún ruido. Está bueno, y también pude besarte indirectamente. ¿Y por qué querías besarme indirectamente? Betaka murmuró. ¿Cuándo puedes besarme directamente? Guay, no seas tan linda. Ya estoy perdidamente enamorada de ti. Mi corazón dio un vuelco mientras la mujer parecía volverse cada vez más linda. Me hice enamorarme de ella una y otra vez. Gracias. Gracias por amarme tanto. Betaka se giró para sonreírme y dijo tímidamente. Gracias tú también, Guay, por amarme. Le respondí y mi corazón estaba tan lleno de felicidad. Vamos. Nuestras manos estaban fuertemente entrelazadas y me prometí a mí misma que sostendría esa mano delicada para siempre. No importa cuánto tiempo pase, Lal amaría a Betaka para siempre. Y es así como terminamos el libro
de esta serie Yel, Enemigas con Beneficio. Muchas gracias por haberme apoyado y ver todos los videos. Cuídense mucho. Y próximamente seguiremos con más spoilers de otras series Yel que se vienen. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.